Buenos días porque estamos en plena mañana, tanto en Lima, Perú, como aquí, en Tanti, en Córdoba, República Argentina. Y nos estamos comunicando con Gianfranco Obrero. Gianfranco Obrero tiene una misión importante el día de hoy. Tiene la misión de contarnos quién fue el maestro Nancai Norbu, y no quiero decir mal su nombre, cuya denominación lleva una calle del Durazno, donde está situado el Taller Sur, que fue fundado por el maestro Nancai Norbu. Entonces, hemos recurrido a ti, Gianfranco, que sabes mucho sobre quién fue el maestro, porque lo has vivido, has tenido esa suerte. ¿Nos puedes contar? Bueno, Mariela, antes que nada, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y maravilloso poder estar comunicados virtualmente desde dos sitios absolutamente diferentes y poder estar conversando como lo estamos haciendo en este momento. Gracias a vos. Yo conocí al maestro Norbu, a Namkhai Norbu. Norbu es su nombre, Namkhai es su apellido, pero en realidad Namkhai Norbu se escribe al revés, o sea, se pone primero el apellido y después el nombre. Namkhai Norbu quiere decir joya del espacio. Namkhai es el espacio y Norbu es joya. Y ese nombre, curiosamente, no es un nombre monástico, no es un nombre que se le puso, sino es el nombre que le puso su madre. Lo llamó joya del espacio desde su nacimiento. Para Y ella nació en era una joya. circunstancias, no solo para ella, nació en circunstancias muy particulares. El embarazo de la mamá de nuestro maestro fue anunciado de alguna manera, o sea, ella tuvo visiones donde se anunciaba su venida. Y él nació un 8 de diciembre de 1938 en Derge, en Tíbet. Y el día que nació, que era prácticamente el invierno, en la puerta de su casa había un rosal que floreció ese día. Rarísimo. Era una señal de que había un ser especial que había nacido. Y este ser especial, como él mismo decía, yo no sé si soy la reencarnación de alguien, no lo puedo saber. Yo soy Norbu, decía él. Y lo curioso que él siempre contaba es, pero tenía la facilidad de aprender las cosas más rápido que mis compañeros. En una noche yo podía aprenderme un texto muy largo. No sabía cómo, me lo aprendía. Y además tenía sueños muy particulares. Y durante toda su vida, desde los 8 años hasta poco antes de morir, escribía sus sueños, porque en los sueños venían enseñanzas y aprendizajes directos. Eso suena un poco raro cuando uno dice, ¿cómo puede venir una enseñanza por un sueño? Pero lo interesante es que el maestro es considerado dentro del Tíbet como una persona que descubre secretos en los sueños. O sea, tiene una mente tan abierta que en este espacio increíble de los sueños llegan enseñanzas completas. Cuando te digo eso, que suena raro, es que de pronto el maestro sueña con una enseñanza y la sueña de manera muy particular, la ve escrita en letras doradas y cuando se despierta las escribe en un cuaderno. Después guarda el cuaderno y de pronto a los 3 meses vuelve a soñar. Perdón. Y ese sueño a los 3 meses se repite exactamente el mismo texto. Él lo vuelve a escribir y cuando compara los dos cuadernos son exactamente iguales. O sea, no es una cosa que esté pasando porque de pronto tú, no. Ve la enseñanza completa. Entre otras cosas. Y muchas de las cosas que hemos aprendido han venido justamente de esa manera. Como te digo, suena extraño que una persona tenga conocimientos así, pero lo interesante del maestro Norbu es que, de alguna manera, te voy a contar ahora parte de su historia, de alguna manera lo que hizo siempre fue entregar todo. Él no se guardó nada. Él dijo, yo les he enseñado todo. ¿Cómo sale del Tíbet? En el año 59, el Tíbet es invadido ya militarmente por los chinos. O sea, el año 49, con la Revolución China,
Los chinos entran al Tíbet reclamando el territorio, pero estaban ahí. El año 59 entran militarmente y hubo muchas muertes. El Dalai Lama huyó, etcétera, ¿no? Y Norbu tuvo un sueño que le advertía el peligro y salió del Tíbet, se escapó antes de que sucedieran las cosas por el sueño. Llegó a Sikkim, en el noreste de la India, y ahí se quedó. Quiso regresar muchas veces, pero sabía que no podía. Y estando allá, apareció un profesor, Giuseppe Tucci, de un profesor del Ismeo de Italia, que sabía que él era un especialista en idiomas y además que era una reencarnación de un lama importante. Y entonces lo invitó a Italia. Y es así que él sale del Oriente y se va a vivir a Italia, aproximadamente en el año 60, 61, no estoy muy seguro de eso. Unos años más tarde, 20 años después, siendo profesor universitario, se reúne con unos alumnos y tiene el inicio de lo que se llama la comunidad Dzogchen. Creo que es en el año 81, pero no estoy muy seguro de eso. Y ahí comienza todo un movimiento donde el maestro comienza a transmitir no solo las enseñanzas relacionadas a esta práctica específica, esta práctica interna específica que es el Dzogchen, que es una práctica en realidad que atraviesa inclusive las barreras de la religión, del budismo, va más allá. En general, todas las enseñanzas tienen como base el Dzogchen. Y lo que hace es poco a poco ir expandiendo esto y llega a diferentes territorios. Llega a Argentina. Perdón. Llega a Argentina. Perdóname. Antes que, ya estamos entrando en Argentina, entonces, antes de eso, cuando dices que la mayoría de las religiones tienen, digamos, una base en Dzogchen, ¿es por la búsqueda de la perfección? ¿A eso te refieres? La esencia de cualquier trabajo espiritual es reconocer nuestra propia mente y reconocer lo que se llama la naturaleza de la mente. Esto es una diferencia un poco complicada, pero te lo explico de una manera muy simple que el maestro la usó muchas veces. Cuando tú ves un espejo, en el espejo te reflejas. Es normal, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Y por qué te reflejas? Porque el espejo tiene esas cualidades, las cualidades de reflejar. Pero en el fondo, el espejo es vacío. Tú le tienes que colocar algo delante para que se refleje. Así es. Esa es la diferencia entre la mente y la naturaleza de la mente. La mente son los reflejos, digamos, los pensamientos, las ideas, las percepciones. Y la naturaleza de la mente es aquello que permite que eso suceda. Bien. No sé si es claro lo que te estoy contando. Sí, hay que procesarlo. Ya, ahora vamos a hacer una cosa así en este mismo proceso. ¿Qué pasa si ahora ves lo que está sucediendo y lo ves como si estuviera sucediendo en un espejo? Y hay muchos extraño, cambios, ¿verdad? Hay muchos cambios ahí, ¿eh? Claro, hay cambios, ¿te das cuenta? Claro. Y esos cambios hacen que te des cuenta que hay una conciencia que puede mirar lo que está sucediendo. Exactamente. Y todas las prácticas espirituales, estoy hablando de prácticas espirituales, no religión como dogma, sino prácticas espirituales. Sé que estoy mirando, te estoy mirando, y sé que lo estoy haciendo. Esa es una conciencia que me permite valorar el momento si me detengo a valorarlo. A mí me llamó mucho la atención algo que te escuché decir en otros medios, esto de que la presencia, sentirnos presentes, pero no nos sentimos presentes fácilmente. A veces estamos en una situación y es como que no estamos, no somos parte, aunque nuestro cuerpo está ahí, ¿no? Pero nuestra mente se fue con un pensamiento y se queda pegada al pensamiento. Exacto. Entonces, cuando tú dices valoramos, ya estás poniendo una condición de juicio. El proceso de la meditación en sí es un proceso contemplativo, no tiene juicio. Sencillamente mira las cosas como son. Entonces, ese principio
Es el principio que está en la base de cualquier religión, no importa cuál. Sí, Eso es sí, lo más maravilloso. O sea, te puedes encontrar con así un es. chamán, te puedes encontrar con un musulmán, te puedes encontrar con un judío o cualquiera que haga una práctica interna y vas a ir exactamente a lo mismo. ¿Sí? Bueno, O sea, esto trasciende las épocas, trasciende no, todo. no, hay libros cristianos de oración profunda, de meditación, que definen esto, ¿no? Esto de alejarse totalmente del prejuicio, ¿no? Por ejemplo, el Sí. proceso contemplativo, o sea, cuando tú te encuentras los santos, ¿qué te digo? No sé, pues, San Juan de la Cruz, Ujú. San Juan de la Cruz y la poesía de San Juan de la Cruz, cuando te pones a leer, ¿de qué está hablando San Juan de la Cruz? Está hablando de una experiencia de este tipo, un no sé qué que queda balbuciendo. ¿De qué habla? ¿De De qué? lo inefable, de lo que no se puede contar, de lo que sucede más allá del juicio. Sí. Entonces, esta idea del Dzogchen es muy interesante porque en realidad podría ser, por decirte, cristiana, musulmana, judía o cualquier cosa, y el estudio del Dzogchen es un estudio de tu propia mente, de tu propio proceso mental. Ujú. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque yo creo que es muy importante. Hay mucho prejuicio, y especialmente, no tanto en Argentina, pero acá en el Perú, por esta presión que hubo desde, voy a decirlo de la manera correcta, la invasión de los españoles a América, ¿no Sí, es es cierto? correctísimo. Donde se impuso una religión, cuando habían otros pensamientos y otras religiones, no digo una, otras, varias Sí, religiones. sí. Entonces, se quedó esto como lo sacrosanto. Yo digo, si tuviéramos la mente un poquito más abierta, te pongo un caso interesante, hay un sacerdote jesuita, no sé si vive todavía, Anthony de Melo, que si Sí, no lo has leído te lo recomiendo. sí. ¿Y qué cosas Anthony de Melo te dice? Oye, un ratito, no te llenes de cosas, vacíate de cosas para que Dios pueda entrar en ti. Así Bueno, de simple. San Francisco de Asís. Bueno, Francisco de Asís es uno de los seres maravillosos que tuvo esta tierra. Sí. Un hombre que pudo tener un contacto profundo con ese, o sea, vamos a una cosa más linda, que pudo integrarse completamente en su verdadera naturaleza. ¿Por qué los animales se acercaban a él? ¿Por qué él podía estar en esos espacios? Porque él no sentía diferencia entre uno y otro, no había diferencia entre yo y el otro. Volvamos a Es la una maravilla, ¿no? Argentina. Regresemos a Argentina. Estábamos llegando a la Argentina y yo te Dejemos la elucubración. interrumpí. No me quería quedar con la duda. No, me parece Ahora me fantástico. quedaron un montón más de dudas. Bueno, antes de que entremos a la Argentina, yo no soy una persona espiritual, te cuento, María Adela. No lo soy en absoluto. O sea, nunca he estado pensando yo en una cuestión espiritual, ni un más allá, ni un más acá, nada. Sencillamente vivo la vida. Y esto es muy interesante porque la sensación, y por eso probablemente te hice mención a la religión católica, de lo que yo estudié en el colegio, que es el único sitio donde de alguna manera me presionaron por tener una idea específica, Ujú. lo único que me dijeron es, cree. Y la pregunta es, ¿puedes hacer realmente que una persona crea? La persona o cree o no cree, pero no la puedes obligar a creer. No. Te puedes decir, sí creo, pero en el fondo no está creyendo absolutamente nada. ¿Eh? Y cuando yo me acerqué al budismo por un camino diferente al Dzogchen, descubrí una cosa que siempre me llamó la atención, que me decía, duda, experimenta. Y me dieron en la yema del gusto. Claro. Yo quería dudar, experimentar, porque comprobar de alguna manera lo que estaba sucediendo. Cuando conocí al maestro Norbu, él me dijo, prueba esto, a lo mejor funciona. A lo mejor funciona contigo. Eso te estaba Conmigo, diciendo. A lo mejor pero funciona exactamente, es contigo. conmigo, Claro. porque la experiencia es personal. Así es. Así es. Bueno, regresemos a la Argentina, como decías. Regresemos, regresemos. Llega, llega Norbu a la Argentina y encuentran esta maravillosa tierra que es Tachigarzur, allí en el Durazno, un lugar muy especial, lo debes haber conocido, Es es un lugar bellísimo. mágico, mágico realmente, y ahí se asienta la comunidad
a la cual yo pertenezco. O sea, nosotros dentro de la distribución mundial, digamos, el Perú está vinculado a Tashigar Sur, lugar que he visitado varias veces, y Tanti también, me encanta de verdad. Bueno, la Las próxima vez veces que que me fui, yo vengas me ya iba, tenés otro lugar donde pasar a visitar. pero te voy a buscar de todas maneras y nos vamos al diquecito a veranear un poquitín. Y sí, ahí, esos viajes los sueles hacer con tu esposa. Por lo general, no por lo general, siempre lo he hecho con mi esposa, sí. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo compartir esto, ¿no? Muy lindo. Charo Sí. es, digamos, la impulsora de esto. Charo es Ujú. mi esposa. Charo es la impulsora, es la que siempre ha tenido esta inquietud por conocer más de este mundo interior. Ella tiene un mundo interior mucho más despierto que el mío, ¿no? Yo a veces siento que he tenido una suerte extraordinaria en conocer al maestro. Y te voy a contar cómo lo conocí. Allá por el año 92, Charo logra encontrarse con una persona que enseñaba cuestiones de budismo tibetano, específicamente tibetano. Y esta persona que enseñaba dice, oye, en el verano del 93, en enero del 93, va a venir un maestro tibetano que se llama Namkhai Norbu. Y, qué bueno, qué bien, él es un maestro de Dzogchen ya. Y él habla italiano. Mira tú, yo estaba sorprendido, ¿no? Y tú también hablas italiano. Bueno, sí, sí, entonces tú lo vas a traducir. Pero yo no sé nada de eso, soy un ignorante absoluto. Tú lo vas a traducir. Y entonces fui el traductor del maestro que entonces hacía las enseñanzas en italiano. Y mira pues estas cosas que vienen caídas del cielo, estuve a su lado explicando las cosas que él decía, traduciendo las cosas que él decía, no explicando, O sin sea, entender realmente, te lo digo, Mariadela, absolutamente nada. curso Simplemente yo repetía. acelerado. Fue un curso acelerado. Terrible. Y de ahí lo que tuvimos que hacer fue transcribir todas estas cintas para poder tener ese retiro ordenado. Y ahí, como yo traducía, lo que hice fue la transcripción, o sea, no solamente lo que yo había hecho en español, sino volver a escuchar al maestro en italiano y sacamos un pequeño texto de ese retiro específico del año 93. A partir de ahí yo me convertí en una persona muy inmediata para relacionarme con el maestro. Y te acuerdas que cuando conversamos antes de la entrevista te dije, no me Sí, trates sí, de usted. sí. Sí. Una vez estábamos con el maestro acá en Lima y yo lo trataba de usted en italiano. Usted en italiano se dice lei, que es el pronombre que se utiliza tanto para la forma respetuosa como para la parte femenina. O sea, cuando yo digo lei, es usted, o sí, pues sería un usted, pero femenino. Yo no Ajá. le diría lui, que sería el masculino. Y entonces le decía, maestro, lei, y me dice, ¿por qué me dices lei? ¿Acaso yo soy una señora? No, digo, maestro, esa es la forma respetuosa. Yo me llamo Norbu, trátame de tú. Claro, claro. El maestro, decía, trátame de tú. Y me costaba trabajo. Sí, sí. Pero Porque estamos descubrí acostumbrados. que Sí. él buscaba este tipo de cercanía porque trabajaba muy internamente con nosotros. Claro. Y si no me equivoco, no sé si es el año 94 o 95, fue la primera vez que fui a Tashigar, donde vi al maestro ahí. Y estando por llegar, hicimos un viaje complicado, hicimos de Lima a Santiago, Santiago Mendoza, Mendoza hasta Córdoba, de Córdoba a Tanti y de Tanti al Algar. Era un viaje terrible, solamente un tramo en avión. Después decidí, ya, gracias a Dios, hubo un vuelo que era directamente Lima-Córdoba, así que se solucionaba el Menos problema. mal. No sé si se ha recuperado ese vuelo todavía, No porque estoy seguro. se suspendieron muchos, pero de a poco, De a poco se volverá. Pero lo sí. interesante es que llegamos finalmente para el retiro y apenas llegamos, la gente de ahí dice, ¡ay, qué bueno que llegaron! El maestro anoche soñó con ustedes. Era uno de los sueños famosos del maestro de los que te hablé al inicio Sí, y sí, sabía sí. que estábamos viniendo. Sí, sí. Y eso ha sido el inicio de la comunidad acá en el Perú. O sea, a partir de ahí
de la primera visita del maestro, obviamente, pero ya se comenzó a formar esta unidad y ahora tenemos una comunidad que sigue activa, sigue trabajando y sigue desarrollando las actividades que el maestro nos encomendó. ¿Cómo es el nombre de la comunidad allí en Lima? O sea, a ver, te explico un ratito. La comunidad, como comunidad, es la comunidad Dzogchen y está distribuida en lo que se llaman los GARES. El GAR son las grandes unidades. Hay uno en Argentina, hay uno en Baja California, hay uno en Venezuela, hay otro en Massachusetts, en Estados Unidos, y así a lo largo del mundo, en Rusia, en Rumanía, en China, ¿Y en en todos los Perú? lugares. ¿Cómo es? Acá Y está en Perú allí. lo que hay es un LING. El LING es, digamos, una unidad más pequeña que depende de un GAR. Y el nuestro se llama Norbu Ling. Norbu Ling, tiene el nombre del maestro. Bien. Me encanta porque la expresión de Norbu es como hasta, yo diría, risueña, como que lo vas a lograr, te dice, lo vas a lograr. No deseches, lo vas a lograr. El maestro tenía una compasión extraordinaria, un amor infinito, y siempre fue el que nos alentó a hacer las cosas. Y entonces yo le he visto esa mirada, como ves ahí, varias veces, y lo he visto también muy severo en otras. O sea, no es que él tuviera que estar sonriendo todo el tiempo para que sintiéramos que era fascinante, ni nada por el estilo. Él nos decía las cosas como eran. Y lo he visto renegar también y a veces ponernos en nuestro sitio. Pero una vez que nos ponía en nuestro sitio, su ánimo siempre estaba calmo y seguíamos andando. Está bien. Era maravilloso, maravilloso estar con él. Te lo juro, es una pena que haya partido, pero lo maravilloso es que él está siempre con nosotros. Recuérdanos Siempre. cuántos años tenía cuando falleció hace ya 3 años. Él estaba por cumplir los 80, si no me equivoco. Espérate, déjame calcular. Sí, pues. Él nació, sí, pues, murió el 18 y murió en septiembre. Él cumplía años en diciembre. Estaba por cumplir los 80 años. Los 80 años occidentales. En el Tíbet habrían sido los 81, porque ellos consideran un año de embarazo, digamos. Un año previo. Pero digamos, más o menos tenemos una idea. Bueno, yo me quedo con muchas ganas de seguir charlando. Una pregunta importante que se me ocurre en este momento es ¿cómo ha seguido? No es sencilla. La pregunta no es sencilla. ¿Cómo ha seguido toda esta red de comunidades? Porque está bien, a nivel mundial es una gran comunidad, pero a nivel local son muchas pequeñas comunidades. ¿Cómo han seguido, una vez que ha partido el maestro, cómo sigue digamos, la dirección, la organización, las charlas, quién las hace? Las que hacía él, ¿quién las toma? Las que hacía él ya no se hacen más, porque en cada enseñanza suya era una enseñanza particular. Pero lo que hizo el maestro muy sabiamente fue entrenar a sus alumnos. Es decir, ahora tú vas a enseñar esto, tú vas a enseñar esto otro, si tú quieres, obviamente. Nunca nos obligó absolutamente a nada. Pero una vez que una persona se desarrollaba, el maestro los hacía pasar por un proceso de entrenamiento para ver cuánto conocimiento tenían, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nosotros tenemos 4 grandes disciplinas dentro de la comunidad. Una tiene que ver directamente con lo que son los procesos de meditación, el concepto, la parte teórica, por decirlo de alguna manera, Sí, y sí. práctica también, Sí, porque sí. son prácticas de meditación, que es lo que se llama el Santi Mahasanga. Tenemos la práctica del yoga, del yantra yoga, que es un yoga muy específico, muy bonito. Ustedes ahí en Tanti tienen a unas maravillosas profesoras, extraordinarias profesoras de yantra yoga. Y yo Profesoras y tengo profesores. vecinas en mi barrio, vecinas que van regularmente a practicar. Sí, sí. Tenemos la danza, que es una forma de meditación en movimiento, sobre un mandala, sobre un gran círculo de colores, y es una forma
también de estar presente en ese instante, en esa presencia de la que estábamos hablando, y casi al final de su vida, el maestro se dedicó a recuperar canciones tibetanas contemporáneas e hizo que la gente bailara, las llamó danzas de gozo. Eso es el kaita. Y son esas 4 disciplinas que se trabajan en general en la comunidad y eso se sigue haciendo. En estos momentos, por ejemplo, ahora en estos días, hasta ayer, si no me equivoco, Ricky Suet, que seguramente lo conoces, de ahí de la comunidad de Tachigar Sur, está impartiendo una serie de instrucciones para una parte específica del trabajo de la comunidad. Y entonces se abre este espacio por Zoom y la gente se conecta con él y aprende con él. Es un lindo maestro. Y así pasa con el yoga. Más difícil con la danza, pero también se hace. Te voy a ser totalmente honesta. Dime. Si bien yo conozco, he pasado por allí, conozco por las referencias, como te decía, de vecinas que asisten a yoga en particular, yo empiezo a tener un conocimiento un poquito más adentrado, más profundo de Tachigar Sur, a través de Adriana Battisti, que es la que se comunica con nosotros por el Durazno, porque ella hace un trabajo intenso como vecina en su comunidad del Durazno, que es el barrio. Y cuando me empieza a contar de su intervención tan directa en la comunidad Doshem, bueno, empieza a surgir este interés y entonces empezamos a conversar mucho más y empiezo yo a compartir con ella charlas de conocimiento respecto a las actividades. Ella me manda mucho material, ahí es donde conozco el nombre de tu esposa, porque ella me lo envía, y luego el tuyo, y entonces, y luego, ahora, y no es por casualidad, estamos charlando. O sea que... Es una maravilla. Adriana Battisti tiene la culpa de todo esto. Adriana tiene la culpa definitivamente. Pero ahora lo bueno sería, y si es que te interesa, obviamente, que conozcas, que vayas un poco allá a Tachigar Sur. Sí, ya nos vamos a poner de acuerdo con Adriana porque ella quiere hacer unas entrevistas a los instructores y vamos a trabajar juntas las estrategias para entrevistar en forma así muy informal, a través de un teléfono, pero presencial. Ella va con su teléfono y hace una entrevista presencial. Vamos a trabajar ese tema y ahí seguramente voy a tener la oportunidad de Va a ser asistir. Lindo, lo vas a disfrutar muchísimo. Seguramente lo vas a disfrutar muchísimo porque además es gente muy buena, gente muy, muy buena y el trabajo que se está haciendo es realmente maravilloso. Gianfranco, yo te quiero agradecer un montón tu tiempo, porque esa paz que transmitís, yo creo que les va a llegar en forma directa a nuestros televidentes y por supuesto te vamos a enviar una copia del programa para que puedas tenerlo y veas cómo quedó una vez trabajado y todo, ¿no? Como hacen los editores, que eso ya yo, nada que ver. Bueno, así que por ahora... yo diría, si estás de acuerdo, vamos a dar por terminado hoy. Sí, y abrimos otro espacio para más adelante, definitivamente. Sí, porque permíteme 2 cositas, sí, dos cosas pequeñas. Sí, por supuesto. La primera es invitar a la gente de Tanti a que conozcan Tachigar Sur. Allí en el Durazno encuentran la calle que se llama Namkai Norbu y al final de la calle, ahí está. Ahí está. Sí. Es un sitio maravilloso. Y la segunda es esto de acá. Esto de acá es una frase escrita por el maestro, ahí está su firma, Chogen Namkai Norbu, y acá arriba dice enjoying forever, gozar para siempre. Sí. Y este es un concepto que probablemente no conozcamos mucho. ¿Cómo se va a gozar en esta vida de sufrimiento? Él decía, no, estamos en esta vida para gozar. Gozar quiere decir disfrutar de nuestros sentidos, pero mirando que estamos disfrutando, sin juicio, sin ningún tipo de aversión o exceso de, ¡ay, esto me gusta! Sencillamente
contemplar. Contemplar es lo que nos va a llevar a tener una paz interior, a relacionarnos más con nosotros mismos y amar a nuestro prójimo de una manera sin límites. Y como vos lo sintetizaste muy bien en otras circunstancias, aprender a ser felices solo con estar vivos. Claro. Tenemos una oportunidad maravillosa. Así es. Y que se va muy rápido, eso también es importante. Y sí, lo que es presente en este momento ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Exactamente, mi querida. Así es. María Adela, es un placer conocerte, es un placer además Igualmente. disfrutar una conversación tan sencilla, tan amable y ver tu espíritu abierto y alegre, dispuesta a trabajar con la gente. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a vos. Un saludo muy grande a tu esposa, que ya seguramente voy a tener la oportunidad de charlar con ella en otra oportunidad, así como contigo. Y nos estamos encontrando Nos vemos en cualquier momentito, en querida. cualquier momento. Gracias.